que es el nombre que también algunas personas lo nombran, pero la especie varía, porque la Tenia solium, ustedes la van a ver como T. solium y la saginata como T. saginata. Lo único que va a diferenciar, si se dan cuenta en la taxonomía de los platelmintos y específicamente de las tenias, la diferencia entre la una y la otra es que la una es solium y la otra es saginata. Como más también yo voy a agarrar y voy a ver cuál es saginata y cuál es solium. Ahorita espérenme. Primero vamos a ver qué es una tenia, tanto que hablamos tenia, ¿qué es una tenia? En la imagen ustedes pueden observar una de las tenias que nosotros podemos llegar a visualizar con la ayuda de una endoscopía, ¿de acuerdo? La tenia se dice, van a haber muchos conceptos que ustedes van a encontrar, pero entre los principales podemos decir que es un gusano platelminto del orden de los céstodos, que es conocido vulgarmente como tenia, como dice la literatura, pero también se dice que esta tiene la forma de cinta y tiene anillos. ¿Se acuerdan que les hice ver a ustedes los gusanos? Se los voy a volver a mostrar de nuevo el día jueves. Puede alcanzar generalmente de 50 centímetros hasta 10 metros. Imagínense, 10 metros de largo es larga, es grande. Ahora, se dice de que en su estado de adulto, las tenias viven prácticamente en el intestino de otro animal y viven en el intestino del otro animal y no salen de él. ¿Por qué? Porque se fijan en las paredes del intestino gracias a las ventosas o los ganchos que estas tienen en lo que aparentemente pareciera que fuera su cabeza, ¿de acuerdo? Además, hay un plus que tiene las tenias que son hermafroditas, ¿ya? Ahora, la teniasis prácticamente se denomina así a la infección parasitaria que es causada por una de las especies de las tenias, ya sea de la saginata, que es conocida como la tenia bovina. Entonces yo tenia saginata voy a llegar a obtener este tipo de tenia, o voy a contaminarme, perdón, o contagiarme, como dicen algunos de ustedes, o a contraer este tipo de tenia, pero es por el consumo de carne de vaca. Si la carne de vaca está mal cocida, con seguridad yo puedo llegar a tener este tipo de platelminto. Si yo consumo carne de cerdo mal cocida, la tenia que voy a yo adquirir va a ser la tenia solium. Y también hay una denominación o una tercera clasificación de una especie que es muy vista, pero en lo que viene a ser el continente asiático, que es la tenia asiática, ¿de acuerdo? Ahora, estas tres tenias son las únicas que pueden ser su único hospedador el hombre, los seres humanos, ¿de acuerdo? Ahora, las personas por lo general, para poder contraer cualquiera de estos tipos de tenias, se da por el mal consumo de la carne cocida, la carne cruda, carne que contenga este tipo de tenia infecciosos, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo llego a ingerir o adquirir cualquiera de estas tenias, resulta de que dentro de mi cuerpo prácticamente los cisticercos de la tenia va a migrar al intestino directamente. Y luego, una vez que llega al intestino, como está aquí en la imagen, como vemos nosotros ahí abajo, va a llegar a madurar y a transformarse en tenias adultas, las cuales, Vivi, más bajito, las cuales van a producir segmentos o huevos que luego se van a eliminar a través de las heces, ¿de acuerdo? Entonces, como observamos en la parte de arriba, fíjate, unos anillos. Este gusano tiene unos anillitos, ¿de acuerdo? Está prácticamente ya media dividida, como si lo hubieran rayado. Entonces, cada uno de estas segmentaciones o proglótides que decíamos con Pablo muchas veces, uno de estos suficiente que yo ingiera en mi cuerpo como ser humano, uno de estos va a dar lugar a la reproducción de muchos más, ¿de acuerdo? Porque no nos olvidemos que dentro de cada uno de estos segmentos está tanto lo que viene a ser la reproducción, tiene una reproducción que es hermafrodita, entonces es mucho más fácil de reproducirse, no necesita de tener o macho o hembra para poder replicarse. Ahora, se dice también que cuando ya está en su fase adulta, estas tenias pueden producir ciertos segmentos o huevos directamente
que se van a eliminar a través de las heces del hombre, ¿de acuerdo? Ahora, para que se dé todo este proceso, generalmente se tarda aproximadamente entre 2 a 3 meses. Por eso es que muchas personas durante este tiempo, de estos 2 a 3 meses, imaginan que contienen dentro de su organismo a este tipo de parásitos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como es largo el proceso de maduración y reproducción y fragmentación, entonces no hay sintomatología, lo que lo hace muy diferente a el minto, ¿de acuerdo? A lo que habíamos hablado, a la ascaris, al estrongiloide, los hace muy distintos a ellos. Ahora, aquí se las presento a las dos tenias que nosotros vamos a estudiar y que hay que hacer mucho énfasis en lo que viene a ser nuestra área de la parte de laboratorio clínico. Tenemos a la tenia solium al lado izquierdo y a la saginata en el lado derecho. Dijimos que la tenia solium, por lo general, esta va a tener proglótides que van a estar grávidos, es decir, que de ahí pueden salir, nacer nuevos huevos y nuevas tenias. Tiene escólex, ya que el escólex tiene ventosas en lo que se llama la cabeza y tiene huevos de cisticerco, que a esto nos referíamos, y estos, fíjense, son más ovalados y tienen una especie de, como si fuese un núcleo blanco. Al lado derecho nosotros tenemos a la tenia saginata, es mucho más ancha que la tenia solium. Aparte de eso, también puede fragmentarse, ¿de acuerdo? Y aparte de ello, su escólex no solamente tiene ventosa, fíjense en lo que viene a ser lo que es la cabeza en sí, tiene como una especie de un círculo con púas negras. Esos son prácticamente los ganchos que permite que esta tenia se fije en los intestinos del hombre, ¿de acuerdo? Ahora, sus huevos o cisticercos son muy diferentes a la solium porque la saginata es mucho más redondeada, es mucho más, en color es un poco más, un color más crema, es más densa. Entonces, esa es la otra gran diferencia que tiene con la solium, ¿de acuerdo? Ahora, la solium y la saginata, como estas viven principalmente en el intestino delgado, generalmente a nivel de lo que viene a ser el yeyuno, cuando los proglótides, o sea, los fragmentos están grávidos terminales, entonces salen espontáneamente de lo que viene a ser por el estómago, van por los intestinos, perdón, y van directamente y salen la materia fecal. Ahora, los huevos generalmente son redondos y ligeramente, en algunos casos, ovalados, y fíjense acá en la imagen, lado derecho, tiene una doble membrana que si nosotros lo llevamos a graficar como está en la imagen, es como si fuese, lo comparan con la goma de una bicicleta, ¿ya? Entonces, no es con la goma, es con el aro, ¿no? De una bicicleta. Ahí se dice de que esta doble membrana está radiada y obviamente esta tiene, fíjense, 3 ganchos en lo que viene a ser su forma de huevo, ¿de acuerdo? Estos huevos son inmaduros y están rodeados de una membrana que es transparente. Entonces, es lo que lo hace característico a lo que viene a ser a este tipo de tenia. Ahora, si vemos la diferencia morfológica de la larva en sí, podemos decir, por ejemplo, que la saginata es más blanquecina, la solium es más crema, ¿de acuerdo? En un color más cremita, y se puede decir hasta incluso medio amarillita. En el caso de la saginata, lo que viene a ser su cabeza es mucho más pequeña, y en cambio la solium es un poco mucho más grande, y aparte que la cola de la solium, de la tenia solium es mucho más alargada. Podemos decir también que tiene 4 ventosas del escólex. En el caso de la solium, esta tiene, como les mostré anteriormente, tiene una doble corona de ganchos que les mostré, y aparte de ello, de la doble corona de gancho, tiene lo que viene a ser, ¿qué se llama? Viene a ser también las ventosas, ¿ya? Bien, sigamos. Lo que viene a ser en sí la morfología, podemos
la morfología podemos decir, por ejemplo, que la solium, si ustedes se dan cuenta, las ventosas que estábamos hablando son mucho más, rodea prácticamente toda la cabeza de la solium, y los ganchos son característicos para fijarse en el intestino. ¿Ya? Entonces, en el caso de lo que viene a ser la tenia saginata, en la tenia saginata vemos que apenas ventosa y no así los ganchos. Entonces, esa es la diferencia que las hace a la una de la otra. ¿Qué más podemos agarrar y ver la diferencia? Podemos agarrar y decir que la solium tiene un cuello más delgado y la saginata es mucho más ancho, ¿ya? El escoles que tiene la solium, si podemos ver, son prácticamente las 4 ventosas que están a los extremos de la cabeza, y podemos decir también que lo que lo diferencia la una de la otra es que los proglótides grávidos salen solo con menos frecuencia, en cambio de la saginata salen espontáneamente, ¿de acuerdo? Y la primera puede salir inclusive, se dice que puede llegar a salir solo con menor frecuencia, se refiere a que siempre cuando uno tiene las tenias, ¿de acuerdo? En el caso de la saginata, yo puedo ver a nivel del ano, en cambio en la solium no, ¿ya? Eso sería la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿qué más podemos ver? El ciclo biológico de ambas tenias, ¿de acuerdo? Como la persona que está infectada elimina los proglótides grávidos por el ano, y obviamente los elimina de manera espontánea o con las heces, cuando va a caer estos proglótides o estos fragmentos a la tierra, se van a desintegrar y eso va a dar lugar a la liberación, a la liberación de los huevos, los cuales son infectantes inmediatamente y salen, ¿ya? Sabemos que la vaca, el toro o los cerdos ingieren vegetación contaminada con huevos o proglótides grávidos, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que muchas veces hay que tener bastante cuidado en lo que viene a ser dónde van y pastean, dónde van y comen las vacas y los cerdos. Y hay otra cosa más que tienen que tener bastante cuidado las personas que crían estos animales, porque lo correcto es que lleguen a desparasitarlos, ¿ya? Para evitar que nosotros llegamos de alguna manera a comer carne que contenga este tipo de parásitos. Ahora, se dice también que hay ciertos embriones considerados hexacantos de este tipo de tenia que se va a liberar en el intestino delgado del animal, van a llegar a penetrar la pared y van a ingresar a torrente sanguíneo. Y eso es lo peor, ¿por qué? Porque al ingresar al torrente sanguíneo también va a ir a distintos órganos y se va a llegar a alojar en la parte de lo que es la musculatura esquelética, ¿no? Y bueno, lo malo de esto es de que los cisticercos que yo les mostré lleguen a alojarse inclusive en el cerebro, ¿ya? Y de ahí es lo que se forma, lo que nosotros conocemos esta enfermedad como cisticercosis. Ahora, el ser humano, vuelvo a repetir, la única manera que llega a contraer este tipo de parásitos es por el consumo de carne cruda o mal cocida que esté infectada con cisticerco. Aquí está mucho más grande lo que viene a ser la tenia o denominada también solitaria, ¿ya? Vemos aquí la diferencia de esta tenia. Vemos como las segmentaciones que yo les decía, estos proglótides en su interior contienen huevos. Eso que ven como estrías en el interior son huevos que contienen los proglótides, y estos proglótides son los que se fragmentan. Y cuando el hombre lo elimina por las heces, supongamos que yo voy al río y no hay baño y hago mis necesidades, pues obviamente si yo tengo este tipo de tenia, va a estar esas heces contaminadas. Va a venir la vaca y si yo hice cerca del pasto, a veces la vaca pues no se da cuenta y va a agarrar y va a comer ese pasto ya que está contaminado, ¿de acuerdo? Se dice de que gracias a los ganchos y ventosas es posible que estas tenias sean mucho más difícil su eliminación de lo que es los intestinos y el estómago y el ser humano en sí, ¿ya? Ahora, el ciclo de vida de la tenia, por lo general de la solium, se puede decir que en el caso de la tenia solium, como esta llega a vivir en su fase adulta dentro del intestino del hombre,
Yo solamente puedo encontrarla en esta fase adulta en el intestino. Si hago una endoscopía voy a encontrar una tenia solium, ¿ya? O una tenia saginata. Más sin embargo, los proglótides yo los voy a encontrar no en el intestino propiamente dicho, porque hemos dicho que vamos a encontrar a la larva. En lo que viene a ser las heces voy a encontrar a los proglótides propiamente dicho, y que estos proglótides al caer a la tierra hay ese proceso de maduración en forma de huevo, y estos huevos van a dar lugar prácticamente a un cisticerco maduro que lastimosamente puede llegar a atravesar lo que es los tejidos y puede llegar directamente a lo que es cerebro, corazón y hígado, ¿de acuerdo? Ahora, este cisticerco se encuentra en el cerdo. Si se encuentra en el cerdo, en su musculatura, generalmente está a nivel de lo que es lo que llamamos las paletas o las piernas y el cerebro. Por eso es que cuando se come patasca, hay que hacer cocer bien esa cabeza de del chancho. ¿Por qué? Por eso es que tarda tanto en cocer. No sé si ustedes han preparado patasca, alguna de ustedes. No, pero yo no, nunca. Pero sí ¿Ninguno sé ha que comido patasca? he comido patasca, pero nunca la he hecho y sí sé que se hace en varias horas. Se demora mucho en hacer. Ah, ya. Entonces, se tarda o sea, desde la noche hasta el otro día es lo que se hace la patasca. Cuece, y cuece, y cuece, y cuece. Ahora ya sabemos por qué. Porque la cabeza del chancho, estamos viendo, del cerdo, puede llegar a tener estos cisticercos. Y si nosotros comemos la carne mal cocida, entonces yo puedo ingerir y obviamente va a pasar lo que nosotros no queremos. ¿Ya? ¿Está bien hasta ahí? Estamos hasta ahí, estamos claras, ¿no? Ya. Entonces, aquí está el ciclo de la vida de la Taenia solium. En el caso de la Taenia solium, no se van a olvidar. Solo la vaca, ¿ya? Esa va a ser pregunta de examen. La Taenia solium, por lo general, yo voy a encontrar a la larva a nivel de lo que es el intestino, está a nivel de la musculatura y el cerebro del cerdo, ¿de acuerdo? Ahora, lastimosamente, cuando el humano defeca las heces contaminadas, entonces resulta que puede contaminar también al cerdo. Ahora, en el ser humano, nosotros hemos visto que en el ser humano estas tenias se van segmentando en proglótides y solo uno de esos proglótides, como observamos en la parte inferior, solo uno de ellos sabemos que está grávido, se dice que tiene huevos en su interior y estos huevos dan lugar a los proglótides, ya prácticamente da lugar a los huevos liberados por los proglótides que ya vienen a ser huevos maduros, que estos huevos son los que consume el puerco, el cerdo o el chancho, como ustedes le llamen, al ingerir los alimentos contaminados con esta tenia, ¿de acuerdo? Y obviamente cuando el chancho se contamina con este parásito, este huevo va a ir obviamente va a ver el proceso de maduración y va a llegar a convertirse en una nueva larva. Y esta nueva larva se va a alojar, obviamente va a crecer, se va a hacer su fase adulta como en el hombre y obviamente va a haber lo mismo que en el hombre pasa, lo mismo va a pasar en el cerdo, ¿de acuerdo? Y que si a veces no llega a desarrollarse, pero lo vemos en forma solamente de cisticerco, perdón, de huevo, si yo consumo carne mal cocida, entonces de hecho voy a volver a ingerir nuevamente, va a haber como una reinfección con el mismo parásito, ¿de acuerdo? Por eso es que se dice y se recomienda que la carne de cerdo y la de vaca tiene que estar muy bien cocida. Ahora, el mismo ciclo de vida que ustedes ven acá de la Taenia solium, lo mismo pasa con la Taenia saginata, ¿de acuerdo? Es lo mismo, lo único que varía es el tipo de tenia y el animal, porque en este caso la solium es el cerdo y la saginata es la vaca. Ahora, las etapas que tiene la tenia o la taenia son su fase de huevo que tenemos a la izquierda, el cisticerco que tenemos en el centro y la fase adulta que es ya la larva. Ahora, la fase de huevo y la de adulto, estas dos fases extremas, generalmente se dan y viven en el intestino de los mamíferos, sea del hombre o del hombre, en todo caso, del humano, sea niño o adulto.
Y el cisticerco, que viene a ser prácticamente lo de al medio, vive comúnmente en el cerebro, en músculo, ojo e inclusive hasta en el hígado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo peor de lo que viene a ser estas tenias? Lo peor que pase es que, como estos tienen ventosas y escólex, pueden dañar la mucosa intestinal y pueden provocar inflamación y malestar en la persona. Inclusive va a haber ciertos trastornos nerviosos que se van a dar. Ahora, se dice que cuando hay gran cantidad de estas larvas, puede haber prácticamente oclusión de las vías intestinales. Es posible que una proglótide vaya al apéndice y cause apendicitis aguda, por si acaso. O sea, cuando una proglótide se desvíe de los intestinos, puede llegar a ubicarse en el apéndice y puede causar apendicitis aguda, ¿ya? Ahora, hay dos mecanismos de patogenia. Hay dos. El uno, que es un mecanismo tóxico, y el otro es exfoliativo. El tóxico va a provocarme náuseas, vómitos, diarrea, prurito anal, porque sabemos que los proglótides pueden salir por los pliegues del ano, entonces me va a producir prurito anal, alergia, y en los exfoliativos pues va a causarme pérdida de peso. ¿Por qué? Porque gracias a esas ventosas y al escólex que tiene la tenia, pues va a ir como succionando prácticamente todos los nutrientes que tiene mi cuerpo. Ahora, entre las manifestaciones más comunes está la molestia y prurito anal, está el dolor abdominal, los retorcijones que dan la persona, hay hinchazón en el estómago, hay producción de náusea. En caso de teniasis por solium, por lo general llega al extremo de que podemos llegar a tener convulsiones, ¿ya? Y síntomas neurológicos. Y es de ahí donde viene lo que viene a ser prácticamente, no sé si ustedes han visto que tienen personas que consumen la carbamazepina y dicen, esta persona sufre de convulsión. ¿Han escuchado ustedes? ¿O no han escuchado? O que tienen dolores fuertes de cabeza y no le pasa con ningún medicamento. ¿Han escuchado? Sí. Sí, ya. Resulta que, por ejemplo, hubo un caso muy especial, así rapidito les digo, de una persona de que todo el tiempo andaba con dolor, y hasta inclusive se tomaba el ketoprofeno, que viene a ser uno de los analgésicos más fuertes, ya por vía oral, y nada. Cuando fue a hacerse en la tomo ustedes vieran, tenía un montón de cisticerco en lo que viene a ser el cerebro. Y no nos olvidemos que el cisticerco es como una fase intermedia, ¿no es cierto? Y él va a querer crecer, y al querer tratar de crecer, ahí la compresión de la masa encefálica, y eso produce los fuertes dolores, y a las personas que lo tienen les provoca convulsión. Entonces, es por eso de que hay esos síntomas neurológicos que son más visibles. Ahora, los signos y síntomas, por lo general, como habíamos dicho al principio, después de 3 meses yo voy a saber que tengo tenia. Antes no, ¿por qué? Porque es asintomático, yo puedo pasar tranquilamente. Ahora, la manera en que puedo saber que tengo un signo claro que tengo tenia es que yo en las heces pueda eliminar lo que son los proglótides. Acá en las imágenes, arriba y abajo, vemos, esos son los proglótides. Esas son las fracciones o porciones de lo que eran las tenias. Si ustedes se fijan, varían el color. Hemos visto que la solium es blanquita y la saxinata es más amarillita o crema, ¿no? Ahí los tienen ustedes. Estas son los proglótides. Son pequeñas fracciones, muy pequeñas, que nosotros lo podemos llegar a confundir hasta con restos de alimentos. Ahora, la cisticercosis, ¿cómo yo puedo llegar a contraer? Pues fácilmente por el consumo de lo que es la carne contaminada, que están infectadas con tenia adulta, que el animal tenga tenia adulta en su intestino, y obviamente pues también haya llegado a ubicarse en musculatura, se haya llegado a ubicar incluso hasta en el cerebro, ¿ya? Entonces, sabemos también que hay muchos lugares donde se pueden alojar, inclusive lo que es la parte de lo que es el hígado también, ¿ya? Y por eso es que puede llegar a migrar hasta el apéndice y puede provocarme apendicitis también, ¿no? Ahora, la teniasis prácticamente se dice así o se denomina así cuando hay la presencia de la forma adulta que se aloja en el intestino de las personas.
Ahora, en cambio, la cisticercosis o el otro nombre que se le da, que es la cenurosis, es producida por sus formas larvares o juveniles que va a afectar a muchos tejidos, como es el caso de la musculatura y también el cerebro. Ahora, en lo que es la parte epidemiológica, podemos indicar que la distribución en lo que es América Latina está altamente distribuida y podemos decir que para que yo pueda tener tenia cualquiera de las dos es porque yo lo contraje, porque la manera en cómo fueron criados estos animales para su venta, la carne, ha sido de una manera muy insalubre. Prácticamente se han llevado a cabo malos métodos de eliminación de lo que es la excreta del animal que esté ya con este tipo de parásitos, que ha ido a defecar cerca del agua, cerca de la hierba, y muchas veces, como yo les dije, también se puede haber una reinfección del mismo animal o infectar a otros animales, tanto ovino como porcino, ovino como porcino. Ahora, no nos olvidemos que la astenia puede afectar tanto a niños como a adultos, ¿de acuerdo? Pero se dice que lo raro es que hay mayor prevalencia en las mujeres, ¿ya? Y por eso es que es muy peligroso que estas lleguen a tener este tipo de parásitos estando embarazadas, ¿ya? Y también en los niños. Ahora, repetir una vez más que es por la ingesta de carnes mal cocidas o crudas, y también decir que se transmite obviamente por vía fecal oral, ¿ya? Y sabemos que hay un hospedero intermediario, que en este caso es el cerdo o la vaca, y tenemos al definitivo que viene a ser el ser humano. En cuanto al diagnóstico, lo único que podemos decir que la manera que yo puedo decir si tengo tenia o no sería mediante la muestra fecal, donde solamente yo voy a poder observar de vez en cuando, no comúnmente a lo que son los proglótides, pero lo que sí voy a poder observar con mayor facilidad son los huevos de las tenias, ¿de acuerdo? Pero, ojo, vuelvo a repetir, que los huevos no los voy a ver de manera inmediata, ni bien consumí carne de cerdo hoy día, sino que los huevos los voy a poder llegar a ver, a detectar después de que hayan pasado unos 3 meses de la infección. El diagnóstico es por microscopía solamente, y también se pueden hacer los métodos de Ritchie o la tinción de Graham, ¿ya? El método Ritchie que hemos hecho el modificado, y es difícil de diagnosticar este tipo de parasitosis. ¿Por qué? Porque la mayoría pasamos asintomáticos. Aquí podemos ver un proglótide con el microscopio. Fíjense cómo se ve el microscopio. Vemos aquí cómo están los cisticer con esta botellita, y vemos cómo han logrado obtener una tenia entera. Este doctor está analizándola y está fragmentando un proglótide para que podamos observar. Y aquí abajo, del lado derecho, podemos observar a lo que es el huevo de la tenia. Fíjense, este huevo es muy distinto a lo que viene a ser a la Hymenelepis nana y a la Hymenelepis diminuta. Y el tratamiento son muchos los medicamentos. Está el albendazol, tenemos el praziquantel, se puede tomar la niclosamida, la clorosalicylamida. Entonces, el tratamiento va a depender de la edad del paciente, va a depender de cuánto pesa, cuánto mide, y también el género, porque si está embarazada, pues hay que tener bastante cuidado. Y la profilaxis, lo único sería, obviamente, que para poder matar el cisticerco se dice que hay que tratar de cocinar la carne a 65 grados, obviamente, y si no la voy a consumir, me la regalan, congelarla a menos 20 grados centígrados mínimo por 12 horas, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tratar de la carne que yo consumo, tratar de que estos controles sanitarios de los frigoríficos y de ahí evitar que de esta manera pueda consumir carnes contaminadas. Se dice que prácticamente habría lo correcto de encerrar a los animales y que estos no salgan a pastear para poder romper ese ciclo biológico del parásito, pero sabemos que eso es muy difícil, como también es muy difícil que los animales estén en contacto con las heces de las personas.
A veces hay personas que no tienen, pero por eso es que en otros países cuando uno no hay baño, hacen un hueco, cavan un hueco, hacen sus necesidades ahí y lo tapan para evitar que los animales que pastorean lleguen a contaminar, o sea, se contamine el pasto y ellos lleguen a contaminarse con algún parásito, ¿ya? Y ¿qué más podemos decir? Que hay que tratar también evitar en lo posible la autoinfectación nosotros mismos y bueno, eh, hacer campañas de educación sanitaria, ¿no? Para evitar, digamos, de que haya más contaminación. Ahora se dice que últimamente ha habido estudios que la tenia puede causar cáncer. En el 2013 hay un caso que se reportó en Colombia de un cáncer intestinal y su origen provino de una tenia solitaria, ya que crecía dentro de esta persona, tuvo cáncer y llegó a desarrollar hasta un tumor, ¿de acuerdo? Eso sería todo lo que es los platelmintos. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme, señoritas y jóvenes? Hola. ¿Siguen ahí o se durmieron? ¿Alguna pregunta? Hola. A ver, Alejandra, ¿me escucha? Sí, doctora, la escucho. No hay nada de duda. Ya, entonces, ¿han visto ustedes cómo es peligroso el que yo consuma carnes contaminadas? Una vez más, es un ejemplo. Entonces, lo grave, por eso es que el que le gusta a mí me gusta la pataca, ¿para qué? A mí no me gustaba, me hicieron que me guste, ya, pero yo no como en cualquier parte. Yo generalmente como del lugar donde yo veo que lo están haciendo, ¿me entiende? Entonces yo por eso prefiero en lo posible no consumir afuera, porque yo no sé si lo han cocido bien, porque las personas que yo he comido lo hacen empiezan a hervirlo desde las 7, 6 de la tarde, desde ahorita por decir, y hierve hasta el otro día, hasta las 3, 4 de la mañana lo hacen hervir. Entonces, porque generalmente lo hacen hervir la cabeza del chancho, ¿no ve? Y le ponen hasta cierta cantidad también de carne, ¿no? Para que sea más carnudita. Entonces, hemos visto que las tenias son muy diferentes, muy diferentes. Hemos visto que su manera de contagio también, ellas necesitan un huésped intermediario, no puede ser en su fase directa, entonces para poder contagiar y sabemos que podemos llegar a tener alojados en el cerebro y es por eso cuando ustedes escuchen la denominación cisticercosis se refiere prácticamente a lo que viene a ser el contagio en el cerebro, ¿ya? Que llegan a tener en el cerebro. Bueno, señorita, ¿pregunta? ¿Ninguna más? ¿No? Doctora, una pregunta. Dígame, Janet. Doctora, cuando llega a la cabeza y te da así como convulsiones, o sea, ¿Ya? los dolores de cabeza que son ¿Ya? muy fuertes, ¿será que ¿Ya? te afecta la vista, la visión, o no? ¿O solamente es parte de la cabeza nomás? A algunas personas sí les puede afectar la visión. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que eh, este cisticerco con el tiempo se calcifica. O sea, es tan sabia la naturaleza que se puede calcificar, ¿ya? Pero eso es con el tiempo. Y mientras tanto, lo único que le queda a la persona es tomar tabletas para que le calme el dolor, o sea, analgésico fuerte, ¿de acuerdo? No se puede operar, ¿por qué? Porque generalmente se aloja muy adentro en el cerebro y donde la parte que se opera no puede ser posible porque a veces es peligroso. No se olviden que en el cerebro hay irrigación hay arteria, hay vena, hay nervios, entonces eso es muy peligroso. Por eso los médicos no operan. Es muy raro caso que ustedes van a escuchar que operan al paciente. Es cuando la zona es operable, sí, pero por lo general no. ¿Ya?
Doctora, una Dígame, pregunta. Verónica. ¿Sí? Quisiera saber cuál es la diferencia entre la triquina, me refería a su morfología, con la cisticercosis. Lo que Porque pasa, del cerdo. ajá, claro, lo que pasa es que la forma de la una difiere mucho de la otra, tanto la manera de contagio como la manera en que usted también puede llegar a observarla microscópicamente, ¿me entiende? En el caso, ¿cómo lo has visto ahora las tenias? ¿Se parecen a lo que hemos estado viendo en el anterior? No, doctora. No. ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Se acuerda? Externamente, macroscópicamente, sí, digamos, hay gran diferencia entre una especie con otra, que es la tenia. Pero yo me Ya. refiero a la larva, ¿cómo le digo? Al huevito que se incrusta en la carne, morfológicamente, externamente, a simple vista. ¿Hay una diferencia entre una y la otra, doctora? Entre la una y la otra, por lo que dice de la... Sí, ¿por qué? Porque resulta que no se olviden que el huevo de la triquina es mucho más, ¿cómo podemos decir? Es mucho más, más grandecito. Aparte de ello, no nos olvidemos de que este tiene mayor afinidad directamente por alojarse en la parte de la musculatura y que el huevo, ya de acuerdo, el huevo es más alargado. En cambio, el de la cisticercosis hemos visto que no, que es diferente, ¿no ve? Aparte que tiene solamente una especie de, ¿cómo le puedo decir para que me entienda? A ver, ¿cómo le puedo decir para que usted me entienda? Tienen ambos, o sea, ambos pueden llegar a alojarse en lo que es la musculatura. Ambos pueden alojarse a nivel de lo que es del cerebro. La diferencia está en que en el caso de la triquina, ¿de acuerdo? Trata de desarrollar y de crecerse ya en su forma de larva. En cambio, en la cisticercosis no. En la cisticercosis solo trata de el huevo crecer, pero la larva no puede desarrollarse dentro de ese huevo, no puede madurar, ¿me entiende? En cambio, en el caso de la triquina sí, ¿ya? En cambio, en el de la cisticercosis no, porque para que adquiera su fase adulta o su fase de larva, tiene que estar en el intestino, en el intestino delgado. Esa es la diferencia que los hace uno por la forma y otro la manera como yo puedo llegar a observarlo, digamos. Y aparte, obviamente, que la triquina, yo la contraigo por la Trichinella spiralis, y en cambio la cisticercosis es por la tenia, generalmente por la tenia, pues, ¿no? ¿Me escuchó? Sí, gracias, doctora. Gracias, esa duda tenía. Gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más, señoritas y jóvenes? ¿Estamos hasta ahí bien todos? ¿Consulta? ¿Todo quedó claro? Bien perdido, doctora. Mentira. Oh. Bueno, Alejandra. Ya, entonces han visto cuán peligroso es el tener este tipo de parásitos, ¿ya? Entonces, lo único que queda es tener bastante cuidado en las carnes. Solamente eso. Si van un churrasco o lo que sea, que esté bien cocida las carnes, ¿ya? No tiene sabor así, no tiene juguito. ¿Cómo? No tiene juguito así, no da ganas de comer la carne cocida, bien cocida. Es que tiene que ser bien cocido. Yo sé que a algunas les gusta término intermedio, pero han visto que no sirve el término intermedio. Tiene que ser bien cocido, porque si no, ya saben, ustedes pueden ser portadoras de tenia y recién después de 3 meses pueden llegar a tener manifestaciones. ¿Ya? Ya. ¿Les gustó el tema? Bonito, ¿no? Interesante. Muy diferente. Bueno, jóvenes, ya que no hay preguntas, les deseo un bonito fin de semana. Sus notas estarán subidas el día de mañana, pueden poder observarlas. Hasta hoy día esperé a sus compañeras que faltaban, no se aparecieron, lo siento mucho por ellas.
Ayer las esperé, sus compañeras han visto que las esperé, tomé a las que estuvieron presentes, las demás lo siento mucho, ¿ya? Entonces, mañana las van a tener sus notas, esta noche voy a terminar de pasarlas, ¿de acuerdo? Nos vemos, señoritas y jóvenes, el día jueves en la... Dígame. ¿Nos las podría decir por el grupo de WhatsApp, por favor? Porque algunos estamos con las cuentas no muy al día para verlas en la plataforma. Ya, déjenme subir todas las notas prácticas, falta la práctica, y yo ya les paso, ¿de acuerdo? Les voy a pasar al grupo también, voy a sacar foto, ¿ya? ¿Está bien, Alejandra? Ya, quedamos así entonces. Ya, listo. Nos vemos, hasta luego, se cuidan. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora.